¿Qué tal? Bienvenidos, muy bienvenidos. Una noche donde vamos a tratar distintos temas que tienen que ver con el interés en Argentina, sin ninguna duda. Tema moratoria, mucha economía. Vamos a trabajar hoy en relación a lo que se está debatiendo en distintas comisiones. Pero antes de comenzar el programa, de hacer el resumen en títulos, vamos un poquito a la imagen que tenemos en directo desde el exterior. Miren lo que es el Congreso de la Nación. Buenas noches, Claudio. Buenas noches, Leo. Buenas noches. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. ¿Es maravilloso esto o no? Miren la cúpula iluminada. Miren lo que es esto. En la niebla. En vivo, la niebla, en penumbra. Noche de niebla, tal cual. Hay baja visibilidad. Así es. A esta una escena hora, bien porteña, del invierno porteño de pandemia. Exactamente, exactamente. ¿Repasamos los principales temas de hoy? Vamos. El Frente de Todos decidió postergar una semana más el dictamen del proyecto de moratoria ampliada enviado por el Poder Ejecutivo. Lo informó el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja, Carlos Heller. Hay cuestiones planteadas por la oposición a través de otras iniciativas que se están considerando y hablando con el gobierno. Así lo reconoció el propio diputado. La Comisión de Defensa del Consumidor debatió el proyecto de ley que crea el Plan de Auxilio, Capacitación, Infraestructura y Promoción del Turismo Nacional. Hace 2 semanas obtuvo dictamen de la Comisión de Turismo y aún debe ser tratado por la de Presupuesto y Hacienda para así poder llegar finalmente al recinto. Hoy expusieron empresarios del sector y todas las repercusiones estarán aquí en Diputados TV, el resumen. El presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, José Ruiz Aragón, convocó una reunión por videoconferencia para el día de mañana a las 11 horas. Se analizarán diversos proyectos de declaración y resolución, entre otros, una campaña federal para promover la apicultura y el consumo de miel. Bueno, y el tema relacionado con la moratoria, está todo el mundo hablando, vamos al desconfinamiento finalmente, lentamente y en etapas y en distintas zonas de la República Argentina, lentamente aquí en la zona del AMBA, pero el punto es, una vez que lleguemos a la apertura, comercios que comienzan a abrir, y a partir de allí comienzan las necesidades. Por un lado, cumplir con las obligaciones. Y por otro, tratar de facturar, de vender algo, Claudio, ¿no? Exactamente. Y en el plano de la facturación y las dificultades de la actividad comercial, una de las primeras discusiones para avisorar el escenario de la pospandemia tiene que ver con alivianar la carga impositiva y los pagos impositivos. Especialmente actividades que han estado muy golpeadas, especialmente en el tramo más duro de la cuarentena. Y hablamos de aquellas que quedaron en pie. Porque, a ver, aunque también se está hablando de acompañar, por eso tratar de modificar la ley de quiebras, de concursos y quiebras, porque hay empresas que no llegaron a destino. O sea, 4 meses tuvieron que cerrar definitivamente. Un poco están concatenados los dos temas que anunciabas, que es turismo por un lado y moratoria. De hecho, en la Comisión de Defensa del Consumidor, donde se estudió el tema del auxilio al turismo, se dijo, vamos a esperar a ver cómo viene la moratoria, porque el sector turístico fue uno de los más perjudicados. Ahora, fíjate, y ya vamos a ir al tema turismo, porque son temas transversales. Esto que estamos charlando, el tema impositivo, le pasa a un peluquero, a un profesor de tenis, a un club, a un comercio de indumentaria. O sea, es transversal, porque en muchos casos, al no poder abrir las puertas, incluso la industria, incluso a la empresa de servicio, prestadores de servicio, dice, a ver, no ingresa dinero y tengo obligaciones. Bueno, me financio al no pagar impuestos y con eso cumplo con el banco, con proveedores, por ejemplo. Así ¿no? Así es. Y hay un elemento que empieza a definirse también de cómo va a ser la extensión de los ATP, porque el otro tema para garantizar el funcionamiento de muchas de esas empresas es que el Estado se ha hecho cargo del 50% de esos salarios. O sea que, por un lado, ayudó. Por un lado, esa ha sido una decisión del Poder Ejecutivo que no pasó por el Congreso. Hay que recordar que dentro de la batería de medidas que puede resolver el Poder Ejecutivo no puede resolver cuestiones en materia tributaria por decreto, y eso establece cuál es el juego de medidas tributarias que va a empezar a debatir la Cámara y que ya está debatiendo. A ver, fíjate que es un círculo, puede ser virtuoso como puede ser muy complejo. Porque si yo estoy dando moratoria, dando tiempo,
para que vos me pagues, pero a su vez te tengo que ayudar, ¿de dónde obtengo el dinero? Ponete en el lugar de, ¿no? No es fácil. Por eso ese bache, ya hoy el bache existe en la no recaudación suficiente porque no tenés movimiento económico. Entonces, bueno, ¿cómo solucionar este tema? Es parte de lo que se ha dicho y Carlos Heller, el diputado de Frente de Todos, presidente de la comisión en relación a este tema que estamos tratando, decía lo siguiente. El planteo de esta moratoria, que tiene un doble efecto o un doble propósito: facilitar el ingreso de quienes han quedado fuera por distintas situaciones del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, previsionales y aduaneras, pero al mismo tiempo generar un incremento significativo de la recaudación, que como ustedes saben se ha caído de manera notable en un momento donde se produce la peor de las ecuaciones, una sustancial baja de los ingresos con un notable aumento del gasto y de la demanda que hay de incremento del gasto, todas individualmente absolutamente comprensibles y justificadas, pero que indudablemente plantean un problema. Ahora, yo escucho allí al diputado, etcétera, y escuchás a cada uno de los actores, el que está en el campo de juego, y hay una situación no menor. Vamos a suponer que en un mes abrieron desconfinamiento total, se terminó la pandemia, punto. Empezaste a trabajar. Fábrica, taller, microempresa, mediana o pequeña, no importa. Vos ahí empezás a obtener obligaciones. Y ya tenés el compromiso con esta moratoria. Se va a superponer. ¿Qué hacemos ahí? ¿Se entiende? O sea, porque ya están hablando, por eso la discusión va a ser larga, sí, bueno, dame también algo de tiempo para pagar los impuestos que se generen a partir del reinicio de la economía. Ese es uno de los puntos de la negociación. Es clave. La gracia. Claro, es clave. No solamente la extensión, sino también la gracia. ¿Entendés? Es decir, ¿cuándo comienzo? Porque no nos olvidemos que, a ver, en medio de esta situación, con la intención de ayudar, vos otorgaste créditos, los primeros fueron al 24%. Después crédito tasa cero, y vos comenzás a pagarlo, el que lo tomó, octubre. Vamos a suponer que tomaste también la moratoria. Llega un punto que después se te acumula los compromisos nuevos, que ya no podés pedir más. ¿Y quién me asegura que la economía se va a reactivar, Leo? Por eso algunos piden ATP hasta fin de año. Algunos están pidiendo ATP a octubre, están pidiendo, de hecho en el proyecto de turismo están pidiendo que les garanticen por ley el ATP hasta fin de año mínimo, porque además es uno de los sectores que va a empezar último. Y así cada sector tiene su particularidad, ¿no? Vamos a saludar a Diego Sartori, Frente de Concordia en Misiones, integrante de la comisión. Eduardo Serenellini, gracias por atendernos. Diego, ¿me escucha? Diego Sartori. Bueno, el tema, vos decís, el primero que se desactivó y el último en ingresar. Muy bien, pero en el mientras tanto, cualquier rubro dentro del turismo ya se tiene que estar preparando para que cuando te bajan la bandera cuadro, decir, tengo el tanque lleno y avanzo. Bueno, es que ahí hay un tema precisamente vinculado con la actividad turística. En la actividad turística hay contrapuntos mucho más grandes dentro de los distintos bloques para poder abordarlo. Pero el tema, a ver, moratoria no es solo turismo. Mirá que moratoria es el tema transversal. Esto ataca a todo el mundo. A ver, Diego Sartori, si nos escuchamos ahora. Sí, te escucho bien, Eduardo. Buenas tardes a vos, a la gente que te acompaña y bueno, a toda la gente que nos está viendo. Un placer. Muchísimas gracias. Digo, este tema que se está tratando, moratoria y modificaciones, etcétera, es transversal a todos los sectores. Industria, comercio, micro, pequeño, mediano, proveedor de servicio. Sin duda. Y hoy tenemos dos problemas, ¿no? La pandemia que nos sorprendió a todos, pero la consecuencia de la pandemia, que es la pandemia económica. Entonces tenemos que reactivar la economía, teniendo en cuenta también las posibilidades del Estado. Entonces tenemos que, ver cómo nivelamos de la mejor manera para que los beneficios lleguen un poco a todos y podamos poner en marcha esa famosa revolución de la economía argentina y máxime aún ahora, después de esta pandemia,
para convertirla en una oportunidad. Es que no es tarea fácil, está muy claro, por eso la discusión. Es decir, ayudo en cuanto al pago de impuestos, ayudo en cuanto al pago de salario, el ATP un 50%, y el paso siguiente va a ser el pedido de capital de trabajo, porque después de 4 meses sin actividad, la rueda, bueno, hay que comenzar a moverla. ¿Con qué? Sí, exacto. Hay sectores de la economía que están muy golpeados. Ustedes hablaban del turismo hace un rato. El turismo es uno de los sectores golpeados, y así tenemos varios, los que hacen eventos, transportes escolares, bueno, varios sectores de la economía muy marginados y muy golpeados. Otros que con la pandemia han tenido una oportunidad, se han reconvertido, y también hay sectores que hoy son pujantes y se volvieron más, inclusive fuertes, a la hora de vender servicios. Así que bueno, tenemos que buscarle un equilibrio, y también teniendo en cuenta que el Estado sufrió también un deterioro en sus ingresos últimamente, tratar de nivelar la balanza, ¿no? Diputado Sartori, ¿cómo le va? Claudio Mardones lo saluda desde el piso, ¿cómo está? Hola Claudio, gusto escucharte. Igualmente, diputado. Quería preguntarle, en este escenario, a diferencia de otros proyectos, hay mayores niveles de acuerdo con la iniciativa del oficialismo. Nos hemos encontrado en estos días también con una posición de Juntos por el Cambio dispuesta a aportar su apoyo al proyecto del oficialismo, con el reparo específico de dar acuerdo al cambio y a la aplicación de la moratoria en los impuestos a los combustibles, específicamente por la empresa Oil Combustibles. En ese contexto, el bloque al que usted pertenece tiene un papel muy importante a la hora del poroteo de los votos. Quería preguntarle en este contexto cuál es la posición de su bloque respecto al borrador que ha presentado el oficialismo, a estos primeros avances de acuerdo, y cuáles son las reformas y los cambios que su bloque propone. Bueno, nosotros en principio proponemos 3 cambios, que es, sin lugar a dudas, ampliar la moratoria, que en vez de que sea hasta el 31 de octubre, sea hasta el 31 de diciembre. Y bueno, acá también darle 6 meses de gracia, que lo pueda disponer el Poder Ejecutivo Nacional. También incluir en las obras sociales y ART para que otorguen también planes de financiación y de deudas en condiciones parecidas a las que se otorgan en la moratoria, y otorgar incentivos en los contribuyentes cumplidores mediante diferimiento de aportes previstos a los aportes que se vienen haciendo ahora en este momento, ¿no? Positivos, a los importes impositivos. De por sí, nuestro bloque siempre acompaña y tiene la conciencia de saber que tenemos que apoyar las medidas que el presidente viene llevando adelante, porque han sido medidas acertadas hasta la fecha para reactivar la economía. Y lo vamos a seguir haciendo en ese sentido. Sí, ya que tenemos la apertura, y estos días vino Mercedes Marcó del Pon, Matías Culfas y el ministro Matías Culfas dieron una apertura y varias explicaciones, y hoy también el presidente Carlos Heller ha propuesto seguir el debate para llegar a un consenso y no tener que estar discutiendo quizás 2 o 3 dictámenes, uno en minoría, otro en mayoría. Bueno, hacer aportes. Nosotros estamos haciendo aportes que creo pueden ser enriquecer el proyecto actual, ¿no? Ahora, hay algo, diputado, perdón, real, que no es lo mismo lo que ocurre en Misiones, Mendoza, Neuquén o Lamba, ¿no? Acá es donde tenemos concentrada la mayor necesidad y tal vez el mayor aporte en cuanto a tributación de impuestos. O sea que, ¿no? Eso también lo van a tener que discutir. La Argentina es tan amplia. Que estamos discutiendo y sabemos perfectamente la problemática hoy, como bien lo decís, no tiene que ver inclusive en la cantidad de infectados. Ustedes están arriba de los 4.000 por día en el AMBA y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En total, en lo que se viene dando a nivel país, tienen los índices más altos. Y en el interior, nosotros hoy tuvimos un caso, después de tener 41, tenemos 42, con solamente, y por suerte, lamentar 3 víctimas. Entonces son situaciones distintas. La apertura de nuestra economía es un poco más abierta que la de ustedes, y lógicamente que tenemos que buscar un equilibrio y un consenso entre todos. Por eso la postura del Frente Renovador de la Concordia de Misiones y del interbloque nuestro es siempre buscar consensos para llevar adelante el mejor proyecto. Y eso fue nuestro aporte hoy en la reunión que bien presidió Carlos. Diputado Sartori, Leonardo Fredes lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo está? Bien, le pregunto, vienen, además de este proyecto que se está tratando de moratoria, el Ejecutivo mandó la ampliación presupuestaria y el tema de la deuda externa bajo legislación local. En esos temas, ¿qué posicionamientos tienen o cómo ven el debate? No, creo que nosotros no debemos desconocer el esfuerzo que tenemos que hacer entre todos para salir de esta situación. Entonces, cuando tenemos una situación como la que tiene el país hoy, hay que buscar los consensos. Y los consensos tienen que ser que nos beneficien a todos. Acá tenemos que dejar de lado las cuestiones partidarias y las cuestiones que por ahí nos convienen a unos u otros. Tenemos que pensar en una Argentina grande que pueda llegar con soluciones a todos los sectores. Y después de esto que nos sorprendió, que es la pandemia, tenemos que ser más dialoguistas que nunca. Pero diálogos con resultados positivos para la gente, que es lo que espera la gente de nosotros los políticos. La gente de nosotros los políticos espera que le llevemos las soluciones y lo más rápido posible. No le gustan las discusiones o los debates que no llevan a ningún puerto o que no traen algún beneficio que hoy necesita la Argentina. Así que la posición nuestra siempre va a ser una posición constructiva. Esa es la posición del bloque del Frente de la Concordia de Misiones y es la que también está en su mayoría consensuada en el interbloque federal que preside José Luis Ramón y que nosotros acompañamos. Sartori, llegaron a tratar el tema, porque no es un tema menor, acordar o no con los acreedores en el mundo, porque un tema es lo macro, pero puertas hacia adentro, si no se llega a acordar, si no aceptan, el problema se da en el sector privado, ¿no? Créditos, etcétera. Nosotros somos conscientes de eso y vimos también la contrapropuesta hoy que hicieron los acreedores internacionales al gobierno nacional. Y se ve la buena voluntad del equipo encabezado por Martín Guzmán y su equipo y el presidente, que están buscando una solución para que después de post-pandemia tengamos una economía más fortalecida. No quedemos en la posición de ser otra vez que un país que puede llegar a estar en default, sino que estamos buscando una mejor alternativa para poder tener un país que nos mire de otra manera y que podamos crecer. Entonces creo que hoy la solución pasa por arreglar las cuestiones internas y fortalecer lo nuestro interno para poder salir fortalecidos. Bueno, está muy cerca y la diferencia entre lo que Argentina propone y los acreedores también han propuesto en esta contrapropuesta. ¿Cree que definitivamente Argentina va a decir sí o se va a quedar plantado, como dijo el presidente, hasta acá llegamos y punto? No, yo creo que va a haber un acuerdo, soy optimista al respecto y necesitamos que haya un consenso entre los acreedores que tendrán que ceder algo y nosotros, bueno, buscar un equilibrio porque necesitamos tener una Argentina posicionada para la post-pandemia. Diputado, usted lo debe saber mejor que yo, los economistas siempre dicen que los impuestos de mañana dependen de la deuda de la actualidad. O dicho de otro modo, la deuda de hoy son los impuestos que vamos a pagar mañana. En ese plano, teniendo en cuenta el impacto de la emergencia, ¿qué plazos de gracia para comenzar el pago de las facilidades de los impuestos se están evaluando y cuáles son los mayores puntos de desacuerdo que han atravesado en este momento en las reuniones de la Comisión de Presupuesto y Hacienda? Los desacuerdos son los lógicos y normales de posturas políticas a veces distintas, que es la que yo reclamo dejarla un poco de costado hoy, ¿no? Hoy hay que mirar la macroeconomía, pero no dejar de mirar la microeconomía, que es la que hoy está muy afectada, y tenemos que ponernos de acuerdo, más allá de las cuestiones políticas partidarias, para hacer en consenso una salida de esta post-pandemia que necesitamos estar muy afianzados entre todos. Por eso creo que llegan los momentos de buscar muchos acuerdos y consensos. Y creo que también después hay que trabajar mucho en una revisión impositiva. Acá pues tenemos que discutir si la Argentina tiene una sobrecarga de impuestos y se debería simplificar las cuestiones para poder recaudar más, llegar quizás con un abanico que sea más amplio pero que sea más efectivo. Bueno, creo que después de la pandemia tenemos que buscar también un punto de equilibrio que nos haga crecer como país. Tenemos que discutir cuestiones laborales, tenemos que discutir cuestiones de moratoria sobre moratoria que la venimos dando, pero bueno, en este marco tenemos que discutirlas. Pero bueno, tratar de hacer una Argentina definitivamente diferente y distinta. Bueno, usted ha nombrado allí dos temas claves, ¿no? Hay que rever la presión impositiva
mucho no hay que discutir, ahí hay una presión impositiva, es impresionante. Y por otro lado, la situación laboral, que una relación está relacionada una cosa con la otra, ¿no? Baje impuestos y se va a contratar más gente. Hay tal vez una revisión también en cuanto a la legislación laboral. Sin duda, si miramos nosotros, que no hay mucho que inventar, sino que tenemos que mirar de los países exitosos del mundo y copiar también, si nosotros no hacemos alguna cuestión de los dos puntos que estamos hablando, difícilmente podemos pegar como país. Y creo que Argentina es un gran país. Lo que necesitamos es un gran acuerdo nacional, ¿no es cierto?, para poder salir adelante. Y estos dos temas son cruciales, fundamentales, impositivos y laborales. Si no, imposible poder revertir la situación en la que estamos metidos. Una cortita cambiándole de tema. Al principio de la pandemia, Misiones tuvo algunos inconvenientes con la frontera con Brasil porque hay ciudades limítrofes que incluso tienen frontera seca y es muy difícil el tema de las políticas que lleva Brasil con las que lleva Argentina. ¿Cómo están en ese tema ahora? Y la otra pregunta, ¿cómo se piensa activar el turismo en Cataratas, que es una de las principales fuentes de ingreso de la provincia? ¿Cómo sería escalonado primero con turistas locales y para cuándo prevén o piensan que se puede dar el turismo internacional? Bueno, un tema muy clave tocó usted. Yo creo que Misiones, que hace mucho lo reclamamos, pero creo que hoy no es el momento de reclamarlo, es una provincia distinta, diferente y atípica al resto del país porque tiene un brazo inserto entre dos países limítrofes. O sea, tenemos la problemática de nuestro país más las asimetrías con Brasil y Paraguay, que hoy con la pandemia queda totalmente a la vista y marca lo que nosotros tuvimos que hacer y lo que tenemos que hacer para tener una política no solamente fiscal en este caso, sino sanitaria con respecto a los países limítrofes. Fíjense ustedes lo que hace Brasil. El presidente Bolsonaro trata la pandemia como un tema menor y como si no tuviera importancia. Tiene casos en todos los lugares de la frontera. Yo vivo a 40 kilómetros de la frontera, en el centro acá, en Puerto Xavier, que todos los días tiene montones de casos de coronavirus y tiene también que lamentar víctimas. El caso de Foz de Iguazú es exactamente lo mismo. Entonces tuvimos que luchar contra eso. Y a pesar de ellos, con las políticas de Estado que nosotros venimos llevando adelante hace mucho tiempo, pudimos lograr el objetivo de contener nuestra cuestión sanitaria, que también está respaldado por un sistema de salud que no está improvisado de un día para el otro, sino que viene de años, de una política que lleva adelante justamente el partido, el nuestro, que gobierna hace años la provincia de Misiones. Con respecto al turismo, en Cataratas del Iguazú se hizo hace una semana una prueba piloto dentro del parque, donde se utilizaron los protocolos para volver a reactivar, y se lo hizo el fin de semana pasado con el turismo local, en el mismo sentido con los otros destinos turísticos que son varios, pero vamos a nombrar a dos más, que es el Salto de Moconá y la ruina de San Ignacio, que también se hicieron protocolos sanitarios que permitieron a los misioneros que puedan visitar estos destinos turísticos para ir pensando a ver cómo abrimos. Por ahora con turismo interno, y usted lo planteó muy bien, lo que está pasando en Brasil, el principal cliente y gran parte de la Argentina. Bueno, pero todo pasa y esto también va a pasar, diputado Sartori. Gracias por estos minutos, muy amable. A ustedes por la deferencia de haberse comunicado conmigo. Les mando un abrazo. Gracias, muy amable. Cuídense mucho. Gracias, muy amable. Ahí está, cuídense mucho, tiene razón. Misiones tiene el tema del contrabando permanente. ¿Vos viste ahora cigarrillos, alcohol? Es impresionante de todo lo que van pasando, pero hay un buen trabajo ahí de gendarmería para controlar esa frontera, ¿no? Al principio había muchas quejas, pero se logró hacer un buen trabajo. No, lo lograron, parece que incluso Prefectura también está trabajando, no le quería quitar más tiempo al diputado, pero por ahí va. Bueno, no es sencillo, pero buscan un acuerdo. Fíjate que vos vas siguiendo el camino de las necesidades, inevitablemente aparece el tema laboral. Sí. Es inevitable. Sí, y por el blanqueo en algún momento, ¿no? Laboral, se va a tener que lograr. Es que son los contornos que van a empezar a surgir en medio de esta discusión. Convengamos que la primera reglamentación, que ahora ya está en el Senado,
reglamentación laboral que ya está en el Senado tiene que ver con el proyecto de ley de teletrabajo. Parte del debate que no se canalizó en la Cámara Baja ahora está empezando a canalizarse en el Senado. Sí. Eso muestra parte de las tensiones que va a implicar reformar algunos regímenes laborales, teniendo en cuenta además la crisis del empleo que implica la pandemia. Sí. Eso es un contexto muy importante. Marcos Clery, de Frente de Todos por Santa Fe, decía esto aquí en nuestros estudios. Poner de manifiesto cómo el presidente de la Comisión, Carlos Heller, no solo la semana pasada tuvo la apertura dentro de la Comisión en una reunión informativa junto con el ministro de la Producción y la titular de la Agencia Federal de Impuestos, Mercedes Marcó del Pon, expusieron cuáles son los alcances de la moratoria, los motivos de la moratoria, por qué estamos enviando al Poder Ejecutivo Nacional y debatiendo en el Congreso de la Nación una ampliación de la moratoria a la que ya se presentó y se sancionó en la Ley de Solidaridad y de Reactivación Productiva en diciembre del 2019. ¿Por qué debemos ampliar el horizonte y llevar adelante esta ley de moratoria con muchos más beneficios para todos los contribuyentes que ingresarían en esta moratoria? Y en cabeza del presidente de la Comisión, como todos empezamos a debatir, se pusieron a la vista los proyectos de ley que tanto oficialistas y opositores han presentado para poder incorporar modificaciones, ponernos de acuerdo en un dictamen de consenso en lo posible, que nos vamos a reunir el martes que viene, y posteriormente, cuando las autoridades de la Cámara lo definan, lo trabajaremos en el Pleno. Teniendo en cuenta que el consenso es importante, pero asimismo no queda el rehén de todo y cada uno de los planteos que llevan adelante, a lo mejor expresiones que hoy no son mayoría, pero saldar esas diferencias en los puntos que no nos ponemos de acuerdo con las posiciones mayoritarias para, además de fortalecer la democracia, poder avanzar y dar la respuesta concreta que nos están pidiendo todos y todas en este momento tan complejo, tan difícil, y que de forma extraordinaria nuevamente estamos tratando una moratoria, y en aquel momento en el gobierno de Mauricio Macri en el año 2016 fue el blanqueo y moratoria, que fue claramente injusto, y después por un decreto simple incorporó a los familiares que estaban prohibidos por la ley. Bueno, la pandemia en el mundo, no solo acá, deja que se vea todo lo malo. ¿Me entendés? Lo que se hizo mal durante años. Fíjate que se habla mucho de blanqueo, de moratoria. Bueno, mucho se ha hecho mal y esta situación de emergencia lo está poniendo en evidencia. Lo está poniendo en evidencia. A ver qué nos contaba Luis Pastori, Unión Cívica Radical por Misiones. A ver. Nos sorprendió el presidente de la comisión porque nos habían comunicado previamente que hoy iban a dictaminar. Nosotros estábamos preparados ya con un dictamen en minoría, sosteniendo todas aquellas propuestas que nos encargamos luego de explicarla cuando nos tocó exponer en la reunión de hoy. Así que celebro esto, me parece que es una buena oportunidad para poder discutir algunas cuestiones, algunas que son, no diría formales, pero que podemos llegar a determinados acuerdos. Nosotros propusimos varias cosas, pero otras que son de fondo, otras en las que nosotros tenemos una actitud muy intransigente porque creemos en la moratoria lo que no creemos en la impunidad. Con que hoy había dictamen. El cóctel es tremendo, porque tiene que ver con la salud y la economía desde el primer día. Y el cóctel es tremendo, y les digo por qué. Porque hoy aparece la necesidad económica, ya punto, desbordó, dice basta, y mirá el número del día de hoy en relación a los nuevos casos, solo el adelanto. Empiezan los números fuertes en cuanto a la pandemia, en cuanto a esta COVID-19. 5.344 nuevos contagios en todo el país. 136.118 en total. La cantidad de muertos, viste que veníamos superando los 117 muertos hoy. Si bien son números que ustedes saben que vienen con cierto delay, ¿no? Porque son números que se tomaron de casos, testigos que se tomaron hace algunos días, pero esta es la realidad hoy. Entonces, se juntan la situación económica límite, dramática, y la situación en cuanto a la salud en situaciones similares. Y el mapa... Perdón, sí, y la sociedad que dice, estoy desesperado, salí a la calle. Esto se notó hoy en el AMBA y ayer.
Hoy más que ayer. Sí, hoy se notó mucho. Hoy se notó. Entonces, este es un cóctel complicado, Claudio. Es un cóctel complicado que empieza a definir dos economías a partir del impacto epidemiológico de la pandemia. Por una parte, la dinámica económica del área metropolitana. Sí. Por otra parte, lo que empieza a suceder, digamos, de avances y retrocesos en el interior del país, en donde la tasa de contagios es menor. Y un dato contextual importante, hay que recordar que hace ya 3 meses y medio, cuando el ministro de Salud, Ginés González García, se encontró con los titulares de todos los bloques, les contó un poco cuáles eran las previsiones del Ministerio de Salud en algunos de los casos. Que el médico siempre, vos le consultás y va a ir al problema. Como cuando vamos nosotros al médico. Mire, tengo un problema cardíaco, bueno, tome esta pastilla. Sabe que te va a hacer mal al hígado, pero él solucionó un problema. El tema, le preguntaron a los sanitaristas cómo avanzamos con el tema COVID-19. Vamos por acá. Pero mirá que el problema está en lo económico, por eso la decisión que se tomó estos días fue más político que otra cosa. Había que... El dato importante es que en esa línea de tiempo, cuando Ginés habla con los presidentes de bloque, les muestra el plan estratégico del Ministerio de Salud y calculaban una cifra cercana a los 250.000 contagios. Difícil de calcular. Hoy estamos, no tanto, hoy estamos en una tasa, en un total que está encima de los 130.000 contagios. Y en un contexto además que es muy importante recordar, que por fuera de la dinámica epidemiológica, lo que empieza a suceder en el interior del país son distintos signos de reactivación que también impactan en cómo proyectar la discusión tributaria del futuro. Es manejable con la cantidad de testeos, el número. Si yo hago 1000 testeos, te puedo decir, mirá, si hago 10.000... Es que no hay un número de testeos, entonces no podés decir sobre qué testeos los haces. Pero en relación a la población total no sabemos realmente cuántos somos los infectados, porque podemos ser nosotros también, asintomáticos, tranquilamente. Sí. A ver, para que lo saludo a Ricardo Burjailes, que está en línea. Ricardo Eduardo Serenellini, gracias por atendernos. Eduardo, buenas noches, qué gusto saludarte. Gracias, igualmente. Digo, ¿qué cóctel ¿no? La necesidad imperiosa en cuanto a lo económico, la realidad en cuanto a lo sanitario y en medio políticamente hay que tomar decisiones? Creo que sí, creo que en un principio las decisiones que se tomaron fueron compartidas por todos. Los epidemiólogos nos dijeron qué teníamos que hacer, pero nunca debió ser salud o economía, sino salud y economía, ¿no? Porque claro, cuando uno lo lleva a la disyuntiva, si no haces esto nos morimos, el precio de la vida humana es infinito, no tiene. Así que, pero bueno, hoy hay que mirar cómo, hay que analizar posteriormente la actuación que tuvimos, ver si se actuó bien o mal, pero hoy tenemos que salir de esta situación. Una situación, Eduardo, muy difícil. Hoy la Argentina, es decir, es casi como el canal de Panamá, ¿no? Cada provincia es una esclusa, cada provincia está aislada. Es muy difícil seguir en esta situación. Si te moves de una provincia a la otra, tenés que estar 15 días en cuarentena. En los municipios pasa lo mismo. La actividad comercial, obviamente, por más que se abra, no tiene impacto, porque la gente no se puede mover, porque el comercio no es fluido. Así que la verdad que es una situación donde más que críticas lo que tenemos que ver es cómo salimos de esto, acompañar a las autoridades y si decimos algo en lo que no estamos de acuerdo, que se entienda que es para revertir esta situación o para tratar de... Ahora, buscando soluciones y en cuanto a la actividad económica, que tal vez es donde más se debería haber discutido desde el día cero, ¿no? Es decir, una mesa multidisciplinaria, pero bueno, ya está, eso ya pasó. Digo, hoy Argentina no está en igualdad de condiciones del mundo. El mundo tiene dinero y en el caso de no tenerlo tiene cómo pedir. Argentina no cuenta con esas dos condiciones. ¿Y entonces? Bueno, entonces nosotros eso lo sabíamos desde el principio. Esto es como cuando se dio la ayuda del IFE, entendiendo que había gente que no podía salir a trabajar y que había que llevarle los recursos a la casa y nosotros lo compartimos. ¿Sí? Quiero decir que eso ha sido escaso, se han pagado 2 cuotas del IFE. Pero bueno, la Argentina, en este caso, no tiene los recursos necesarios para inyectar 7, 8, 9, 10 puntos del PIB
como para reactivar la economía. Por lo tanto, esto debió haber sido una visión desde el mismo momento que entramos en este camino. Hoy ya estamos, hoy la gente no aguanta más, ni económicamente, ni aguanta más en su salud física y mental. Cualquiera de nosotros tiene un amigo, un familiar o alguien que sufre algún tipo de trastorno, alguna enfermedad que tiene que moverse, y ya llevamos 4 meses de encierro, Eduardo, y vamos para el 5º. Es una situación inédita para un país que no tiene los recursos para aguantar todo. Las consecuencias económicas, ¿qué van a ser? Y las consecuencias económicas, y vamos a hablar, hoy tenemos casi 300.000 personas que han perdido el trabajo, casi 1 millón de personas a las que no le han hecho el aporte. Se habla de cualquier número que uno diga ahora sería irresponsable de cuántas pymes van a cerrar. Por lo tanto, lo que tenemos que ver es las críticas, los aportes, vamos a decir así, lo que uno piensa lo hace como aporte. De nada sirve hoy centrar críticas. Lo que tenemos que tratar de salir es de la mejor manera posible. Ahora, hay muchas pymes que van a quedar en el camino, ¿verdad? La desocupación, no sé si no va a superar el 20%, la pobreza va a superar el 50%. Entonces, no vamos a empezar a discutir si es la pandemia o es la cuarentena. Esta es la realidad argentina. Diputado, ¿cómo le va? Claudio Mardones lo saluda desde el piso. ¿Cómo le va? Quería hacerle una pregunta. Precisamente los legisladores de la oposición y también del oficialismo avisoran un escenario económico muy complejo, y una de las grandes discusiones es qué rol tiene que tomar el Estado para poder afrontar esa crisis. Nos encontramos con ejemplos internacionales como en el caso de la Unión Europea, que está cerca de dedicar casi 20 puntos del PBI para poder asistir a los sectores más golpeados por la pandemia y por la crisis. Quería preguntarle en ese sentido, dentro de su bloque, ¿cuál es el escenario de pospandemia que analizan en materia económica y cuál es el rol que tiene que tener el Estado en este contexto? Bueno, el escenario que analizamos es lo que le estaba diciendo a usted. Pobreza alrededor del 50%, cierre de muchas empresas, pérdida de puestos de trabajo, una alta inflación, una fuerte devaluación, una pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Esto es lo que uno ve y lo que creo que se va a presentar. ¿Cuál es el rol del Estado que tiene que tener? Ojalá pudiera tener el rol que tiene la Unión Europea. No tenemos recursos hoy. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es cerrar lo antes que se pueda este acuerdo con los bonistas de la mejor manera posible. En esto acompañamos al gobierno desde el primer momento para que cierre el acuerdo. Tenemos que tratar de salir de esta cuestión de la moratoria lo más rápido posible, tratar de darle recursos al Estado. Tenemos que tratar de, desde el gobierno, ayudar con leyes que permitan que todos esos trabajadores que hoy no están, generar las condiciones para que vuelva al empleo. Habrá que discutir convenios colectivos de trabajo, porque se van a perder muchos puestos de trabajo. Entonces, yo quiero que nos sentemos con los sindicalistas a ver cómo hacemos para que esos convenios colectivos de trabajo vuelvan. Tendremos que inyectar plata a la economía a través de los créditos y habrá que hacerlo. Ahora, usted me dice, si podemos ejercer más presión impositiva, a mí me parece que no. Argentina es uno de los países que más presión impositiva tiene en el mundo. Estamos 10 puntos por arriba de los países de Latinoamérica en cuanto a presión impositiva. Estamos 2 o 3 puntos por debajo de los países de la Unión Europea. Y fíjese la ayuda que tiene la Unión Europea. Por lo tanto, yo creo que pensar en creación de nuevos impuestos para zanjar este déficit me parece muy difícil. Bueno, pero cuidado con la comparación con la Unión Europea, Ricardo, porque se han puesto de acuerdo. El Fondo Monetario, donde la mayoría de los países son miembros van a monitorear el gasto. Yo acompaño, yo ayudo, pero vamos a monitorear el gasto. No sé si Argentina va a aceptar te monitoreo el gasto, porque es clave esto. Eduardo, el Estado se financia por impuestos, por créditos, por reservas o por emisión monetaria, y dame una última, que es control del gasto. Como no podemos emitir más porque ya hemos emitido 1.2 veces la base monetaria, no nos prestan plata, no tenemos reservas,
no podemos cobrar más impuestos, tenemos que controlar el gasto, o si querés, eficientizar mucho más el gasto. Claro. Acá el sector privado va a tener que tener, yo acá no coincido con algunos colegas, cuando dicen tenemos que tener un Estado fuerte. Un Estado fuerte, yo coincido. Ahora, veamos desde dónde está la fortaleza del Estado. Porque yo quiero un sector privado dinámico y fuerte, que es el que puede absorber estas cuestiones. Quiero un Estado que permita y acompañe para generar exportaciones, para generar puestos de trabajo. Yo prefiero que el sector privado me genere un puesto de trabajo antes que el Estado me dé una IFE adicional. Entonces, hay que acompañar a quienes generan la riqueza, y esto es el sector privado. Esto no quiere decir descuidar a otros sectores. Hay que controlar el gasto, y enormemente, porque Argentina ha multiplicado su gasto casi por 2 desde el 2003 al 2015. De 22 puntos de PIB pasamos a más de 46 puntos de PIB. Entonces, creo que, y en la misma medida, no ha crecido la economía. Entonces, creo que tenemos que empezar a reconocer que no estamos, como bien decís vos, no estamos en la situación de la Unión Europea. Yo comparaba el nivel de presión impositiva con la Unión Europea. Diputado Leonardo Fredes lo saluda, ¿cómo le va? Leonardo. Le pregunto, hoy el oficialismo dio como una apertura para el tema moratoria, como para que se pueda postergar una semana la firma del dictamen y dar la posibilidad de mayores consensos. ¿Son optimistas con ese diálogo? ¿Creen que se pueden aceptar algunas de las cosas que ustedes proponen? Bueno, lo primero es que la verdad que lo recibimos bien, ¿no? Porque lo primero que hay que hacer es escuchar. Y creo que hoy se nos escuchó, fue un diálogo respetuoso. El presidente de la comisión, bueno, yo lo conozco a Carlos Heller, muchos años compartimos cámara, es un caballero, tuvo una actitud constructiva. Los diputados dijimos con mucho respeto las disidencias que tenemos. Creo que es un buen paso. Rescató un punto que habíamos propuesto como oposición, que es el punto de tratar que en la moratoria, que las moratorias siempre son injustas, pero hoy es más que nunca necesaria, tratar de darle un premio a aquellos que han hecho un esfuerzo y han cumplido, han pagado multas. Me pareció que eso lo tomó. Hemos aportado algunas cosas que creíamos más, y hay un punto que sí creemos que no puede pasar, y que es la moratoria para las empresas fallidas sin continuidad, ¿no? Me parece que si nosotros, con este punto que hemos introducido, que es, algunos podrán decir a través de un incentivo mayor o menor, pero el concepto de contribuyente cumplidor, de tratar de flexibilizar las condiciones para que la tasa de interés, en vez de que el crédito, la tasa se devenga, en vez de hasta enero del 2021, sea hasta diciembre del 2021, hasta como proponemos nosotros, y queremos la exclusión de las empresas fallidas. ¿Saben por qué? Fallidas sin continuidad. Porque ya no hay empresas, porque ya no hay trabajadores. Entonces, la gente está muy mal, y la gente se va a molestar mucho porque pareciera que estamos haciendo una moratoria con un traje a medida de cualquier persona. Ahora, en todo caso, en ese caso, Ricardo, habría que ir por el tratamiento de ver qué se hace con la ley de quiebras, ¿no? Porque en definitiva son empresas quebradas, son empresas en convocatoria, etcétera. Bueno, no digo revivir, resucitarla, pero ver qué se puede hacer. La ley de quiebras tan demorada, algo habría que hacer, ¿no? Bueno, nosotros lo que estamos pidiendo, lo que va a pasar, Eduardo, lamentablemente después de esto, ya viene la apertura judicial, sí. La cantidad de juicios ejecutivos, concursos, pedidos de quiebra que va a haber, va a ser monstruoso. Yo creo que el Congreso hoy tendría que estar abocándose a esa situación. Ahora, respecto a estas empresas que estamos hablando, quebradas, han quebrado antes de la pandemia, con sentencia judicial, con remate iniciado. Entonces, esto es lo que tenemos que tratar de despejar esas dudas. En lo demás creo que ha sido un buen gesto. Nosotros hemos hecho los aportes, ojalá podamos introducir algunas de las modificaciones. Creo que la sociedad lo necesita. No, porque si no aparece sobre la mesa, inevitable, bueno, están buscando una moratoria a medida de ciertos grandes evasores. Entonces, cuidado con eso, ¿no?
Bueno, es que yo creo que eso es lo que hay que despejar, porque en la política tributaria, una de las de la base central es la equidad. Imagínese usted, los que nos están mirando y todos hacemos un esfuerzo enorme, y esto yo quiero ser claro, para los que sean, para los gobiernos que sean, tenemos que tener una política de Estado, decir claramente, en las sucesivas leyes que saquemos, este es nuestro límite y estas cosas no. Una empresa fallida sin continuidad no puede tener un beneficio porque es una empresa que hoy ya no existe, ya no tiene trabajadores. Entonces, tiene recursos. Despejemos esta duda porque la sociedad nos está mirando, porque la sociedad se va a enojar mucho y se va a enojar con todos. Entonces, no quiero volver al 2001, donde la sociedad se enojó y era el que se vayan todos, porque el que se vayan todos es la anarquía y es el gobierno de los pobres, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que representar la voluntad de la gente. Diputado, le hago otra pregunta a partir de lo que usted está compartiendo con nosotros. Quería preguntarle, ¿hay margen, teniendo en cuenta el mal humor ante la situación económica, para no votar una moratoria en este sentido? ¿Hay margen para oponerse? Y además le hago otra pregunta en el mismo sentido. Si bien la oposición habla respecto a las empresas fallidas, solamente han hecho eje en una sola empresa que tiene que ver con Oil Combustibles respecto al alcance de la moratoria de los impuestos a los combustibles. Sin embargo, el escenario de empresas quebradas es mucho mayor. Quería preguntarle también por qué solamente hacen eje en esta empresa y no mencionan otras, teniendo en cuenta que el paquete de empresas que están en esa situación es mucho mayor. Dos cosas. Primero, nosotros tenemos un dictamen para aprobar una moratoria, porque entendemos que se necesita, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo, y usted ve, es un aporte constructivo y decimos que es necesario. Entonces, nosotros no vamos a impedir que esta necesidad que tiene la gente, no vamos a boicotear eso. Creemos que eso, bajo ningún punto de vista, está correcto. Ahora vamos a lo otro. Nosotros hacemos hincapié en esto porque una cosa es decir fallida y otra es fallida sin continuidad. Usted tiene empresas fallidas con continuidad y empresas fallidas sin continuidad. ¿Qué le dijo el juez? Usted no existe más como empresa. La conclusión es que se pasa a rematar todos los bienes para que los acreedores se hagan de las acreencias que tienen. Entonces, ¿qué es lo que queremos despejar? Nosotros hacemos eje en esto porque no es de una magnitud menor, porque estamos hablando de 8.000 millones de pesos de hace bastante tiempo, lo que del año 2015 o antes, por impuestos de transferencia de combustibles, que no es una cuestión menor, y usted sabe que hay muchas cuestiones alrededor de lo que estamos hablando. Entonces, nosotros le hemos hecho una carta, hoy hemos elevado un pedido de informe, tanto a los juzgados como a la FIP, para que nos digan cuántas empresas en los últimos 10 años que estaban quebradas se han rehabilitado, han tenido avenimiento. ¿Cuál es la situación puntual de esta empresa Oil Combustibles? Porque estamos hablando de muchos dineros que hoy el juez del concurso lo tiene, de la quiebra, lo tiene en su poder por esta situación. Entonces, a nadie escapa que esto es parte de una realidad que creo que tenemos que ponerlo sobre la luz. Burjaile, gracias por estos minutos y hay que ponerse a trabajar y mucho, y ojalá que salga todo lo mejor posible para los argentinos. Gracias, muy amable. Yo creo que va a salir bien. Seguramente que sí. Muchas gracias. Gracias. Bueno, señores, interesante el tema, ¿no? No sé usted, a mí me apasiona. A mí también, porque tiene que ver con una necesidad que hoy tiene, a ver, insisto, desde un comerciante pequeño hasta un gran industrial. Una realidad, esta pandemia nos cayó, vaya a saber por qué, en ese momento de la historia. Fíjate, Italia está casi en el 30% abajo de la economía. Si bien lo que vos planteabas, Europa se une, dice Alemania, Merkel dice, bueno, ¿cuánto? Toma, hay, ¿cómo? Te controlo, pero hay. Y acá en esta zona del mundo estamos bastante más complicados. Porque ayer te escuchaba en el programa, porque lo miro los días que no vengo. Está muy bien. Y decías la preocupación de el que cumple. El que cumple, Exacto, bueno, ese fue un tema en la comisión de hoy. Porque parece que hay una puerta abierta para que el que cumplió, o el que cumplió un poco más tarde,
se le descuenten los punitorios que pagó de Vamos más. a hacer una cosa, hacemos una pausa. Dale. Y después nos contás porque me interesa. Porque decir, a ver, le damos moratoria 120 meses. Sí. A quien no cumplió, que aquel que no pudo, no pudo. Pero aquel que dijo, dale, que total acá hay moratoria. ¿No? No es justo. Sí, sí. Ahora nos contás, dale. Dale. Hacemos una pausa. Este es el resumen en Diputados TV. Argentina es un país extenso, una nación con realidades muy distintas. Por eso, la pandemia no impactó en todas las provincias de la misma manera. La reactivación de las actividades sociales, comerciales y productivas se da en todas las regiones, pero con protocolos diferentes y en distintos tiempos. Actualmente, las autoridades sanitarias indican que cerca del 15% del país se encuentra en una situación de transmisión comunitaria. Por eso, en estas zonas, es necesario sostener las medidas de aislamiento y reforzar el programa Detectar para la búsqueda, identificación y el cuidado de los nuevos casos. Pero el 85% del país logró evitar la propagación del virus. En casi todas las regiones ya están en marcha fábricas, comercios y diversos emprendimientos productivos. El 79% de las industrias no tiene restricciones para su funcionamiento, lo mismo que el 81% del comercio en el país y la totalidad de las actividades agropecuarias. Pero estos datos alentadores traen a la vez un llamado de atención. El aumento en la circulación de personas incrementa el riesgo de contagio. En las últimas 2 semanas aparecieron casos en localidades provinciales que llevaban semanas sin coronavirus. Allí, el distanciamiento y el respeto por las recomendaciones sanitarias se vuelven cada vez más importantes. Y esto implica mucha responsabilidad individual. Responsabilidad para sostener las medidas de cuidado cada vez que se sale de casa y para respetar la distancia entre personas, el uso de barbijo casero, para no compartir el mate ni generar encuentros de muchas personas. Pero también responsabilidad para identificar los síntomas por más leves que sean y consultar al sistema de salud. Por eso, seguí cuidándote. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados de la Nación, la información es mucha. La cobertura del tratamiento político de leyes. En el recinto. En pasos perdidos. La opinión de los protagonistas. En comisiones. En los despachos. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Y nosotros tenemos la mejor información. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
Bueno, hoy tenemos imágenes en vivo del exterior de la Cámara de Diputados, del Congreso en realidad, ¿no? Y tenés las dos cámaras, cámara alta, cámara baja, la cúpula iluminada a esta hora de la jornada. Estamos terminando el día y tenemos el resumen aquí en Diputados TV. Bueno, vamos a los números que tienen que ver con la COVID-19, este nuevo coronavirus y que golpea fuerte a esta zona del mundo. Saben lo que pasa en Estados Unidos, saben lo que ocurre en Brasil y Argentina, lamentablemente. Acá tenemos los números de estas últimas 24 horas. Este es el anuncio vespertino por parte del Ministerio de Salud de la Nación. 5.344 son los nuevos contagios en todo el país. El total asciende a 136.118 casos. Del total de los contagiados, 3.477 casos son pertenecientes a la provincia de Buenos Aires y 1.452 a la ciudad de Buenos Aires. Ahí no te puedo decir si es el AMBA, porque la provincia, si bien tiene muy pocos casos en el interior, muy pocos, pero fundamentalmente ya tengan en cuenta que tiene que ver haciendo foco en el AMBA, ¿no? Con Urbano Bonaerense, primero y segundo cordón, y Capital Federal. Yo pienso inmediatamente, mirá los fallecidos, 117. Son 4 o 5 por hora. En lo que va del programa, 4 o 5 fallecidos. Si lo miramos así, no, es fuerte. Es como es fuerte. Para no salir y relajarse. ¿Sabés en qué pienso yo inmediatamente en cuanto a la cantidad de infectados en las camas de terapia intensiva? Escuchaba al vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a Santilli, que dice, bueno, en las próximas horas vamos a presentar nuevas camas, más camas porque son necesarias. Bien, vamos, tenemos ocupado 70%, bueno, podemos bajar al 60%. Ahora, yo pensaba mientras lo escuchaba, depende de la cantidad de casos, porque si subo casos, por más que yo agregue camas, mantengo el porcentaje. Me lo puede superar el porcentaje, Es ¿no? cierto, pero parte de los preparativos precisamente del comienzo del aislamiento tenían que ver precisamente con eso, con poder sumar la capacidad de camas también. Y un elemento muy importante que ha pasado por esta Cámara también, que tiene que ver con la negociación con los prestadores privados de salud respecto a la capacidad para poder ampliar la cantidad de camas de terapia intensiva. Fíjate el porcentaje, lo estamos viendo en pantalla. Hablamos de terapia intensiva. Así es. Hay que aclarar esto, no es ni Tecnópolis ni el Cono, no, terapia intensiva. Aquí, fíjate, ocupación a nivel nacional, 55,5%. Esto varía de acuerdo a la disponibilidad y de acuerdo a la cantidad de infectados, a los nuevos contagiados. En el AMBA, 65,4%. O sea, de 10 camas, tenés 6, casi 7 camas ocupadas. ¿Cómo es el día que llegue, que ojalá no pase, pero que esté muy cerca del pico el AMBA? Yo le voy a contar en la algo, provincia y se de lo conté Yaguares. ayer, y esto te lo cuentan los médicos terapistas, quien está en terapia intensiva. En el Santo Yani, esta semana, y esto es oficial porque es directamente de ahí médicos que están en el lugar, tuvieron que decidir a quién internaban en terapia intensiva. Había gente añosa y gente más joven. Dice, ¿a quién? Por eso lo decide el médico. ¿A quién acostamos en esta terapia intensiva? Y tuvieron que optar. Yo pregunto, si en La Pampa quedan muchos más lugares porque no hay tantos casos. Bueno, ahí no vayas a La Pampa, andá al Gran Buenos Aires. Hay de Matanza y van a la ciudad de Buenos Aires, porque no tienen dónde alojar. Terapia intensiva estoy hablando. Cuando usted ve la cantidad de camas, Tecnópolis, Tigre, Zona Sur, vos decís, pero ¿y esa cantidad de camas? Eso es para algo leve. Porque hay gente, hay familias que no tienen la posibilidad, tal vez como usted, de tener, bueno, a ver, Leo tiene, lo aislamos en un cuarto. No, hay gente que vive en 2 ambientes, 6 personas. Entonces, ¿qué hacen en caso de uno contagiarse? No solo va ese, sino en algunos casos va, vamos a suponer, el chico con mamá, y a veces llevan a la familia completa. Por eso la cantidad de cuando es leve. Cuando ya tenés que ir a donde te necesitas intubarlo, etcétera, bueno, ahí ya entramos en esto que te contábamos recién, en terapia intensiva. Y sabés que el problema más grave, ahora muestro los recuperados, ahí lo estamos viendo, 58.598 recuperados. ¿Sabés que lo más importante no es el tema cama? La falta de profesionales. No tenés médicos suficientes para terapia intensiva y no tenés paramédicos, no es solo el médico, es el enfermero, todos que son expertos para llevar adelante una situación en terapia intensiva.
Entonces, lo más grave no es eso. Viste que no se habla mucho del tema. O sea, la cama. No, pero el tema no es solo la cama, alguien la tiene que atender. Capacitación para que supieran manejar los equipos es uno de los temas que está sobre la no mesa. es solo, por lo que dicen los profesionales, no es que yo lo sepa, por lo que ellos dicen, no es solo prepararme y manejo el equipo o manejar una cámara, que es muy importante, pero ahí es psicológicamente, y son personas que entran hoy y no saben cuándo salen de esa terapia intensiva. El médico, digo, ¿no? O el enfermero. Sí. Es otra historia ahí. Además de la especialización, el otro dato tiene que ver con que hay cerca de 10.000 trabajadores de la salud que han estado infectados ya de COVID. Bueno. Eso entonces también muestra otra situación, que es una foto tan compleja como la que pasa en otros países cuando empiezan a transitar el pico de la pandemia. Estamos en esta situación. Por un lado, esta realidad, que tiene que ver con lo sanitario. Y por otro, el apremio económico. Vamos de distintos sectores, ahora vamos a hablar del sector turismo, donde tenés cantidad de rubros que trabajan en relación a este sector. Turismo receptivo, acá tenés transporte, hotel, gastronomía, relacionistas, tenés cantidad de gente que trabaja en relación a este sector. ¿Lo tenemos a Fernández ya? Gustavo Fernández Patri, sí, de Frente de Todos, está en línea. Gustavo, usted es vicepresidente de la Comisión de Turismo, gracias por atendernos. Sí, muy buenas noches, un gusto de compartir con ustedes y bueno, toda la teleaudiencia de Diputados TV. Muchísimas gracias. Bueno, digo, en medio de esta realidad, no descuidar la situación económica de tantas familias, de tantas empresas, Ramiro. Sí, sin dudas. Todos sabemos que el turismo ha sido uno de los sectores que primero ha sido afectado por la cuarentena, a partir de las medidas de restricción, y todos sabemos también que va a ser uno de los últimos en reactivarse porque el virus viaja con las personas y lo que este gobierno nacional atinadamente lo primero que hizo fue restringir la circulación de las personas, y eso también explica los datos, más allá de que son seres humanos y son personas, que unas 2.400 personas hayan fallecido por el coronavirus en lo que va de la pandemia en la Argentina, comparado con los países de la región y el mundo, indica que ha sido muy positivo todas estas medidas restrictivas y de aislamiento que hemos llevado adelante. Pero sin dudas que priorizar la vida, priorizar la salud, como lo ha hecho el presidente Fernández y todos los gobernadores de las provincias, también ha tenido efectos económicos, y lo que hoy estamos buscando es con una ley que pueda contribuir a sostener los puestos de trabajo en el sector turístico, y por sobre todas las cosas estamos pensando en el día D+1, en generarle la posibilidad de que rápidamente puedan generar actividad una vez que se levanten las medidas restrictivas. Por ejemplo, ¿qué medida? He leído en estos días, se está hablando de devolución del IVA en un 50% para aquellos que comiencen a utilizar los servicios de turismo en el país, por ejemplo. Bueno, sí, puntualmente lo que ya ha sido avanzado en un proyecto que tiene aprobación de la Comisión de Turismo y que hoy ha tenido la aprobación de la Comisión de Defensa del Consumidor, el dictamen de mayoría, que lo presentamos diputados del Frente de Todos y de algunos bloques minoritarios que nos acompañan. Es un proyecto de ley que crea un plan de auxilio, capacitación, inversión y desarrollo del sector turístico que, por ejemplo, tiene un plan de preventa, que significa que todos aquellos paquetes turísticos que se compren en el año 2020 para ser ejecutados en el año 2021 van a poder recibir un bono del 50% extra de esa inversión. Ejemplo, si quieres ir vos el año que viene con tu familia en Semana Santa a Salta, comprás el paquete en agosto de este año, pagás 60.000 pesos y por esa inversión se te va a dar 30.000 pesos en un bono, en una tarjeta del Banco Nación, para que el año que viene, cuando vayas a Salta o en otro viaje que quieras hacer por la Argentina, puedas usar esos 30.000 pesos para pagar un servicio turístico. O sea, no es un tema del IVA, sino es del total, del consumo, el 50% por sobre eso. De 60 yo termino utilizando 90.000. Así es, no es que es un descuento, sino que es un bono extra por los 60 que yo invertí. ¿Y quién paga esos 30.000? ¿Quién va a pagar en su momento ese bono? ¿Cómo? Esos 30.000 los va a pagar el Estado Nacional, porque justamente lo que está buscando es un incentivo rápido al turismo y que también tiene una recuperación impositiva, porque de movida se está calculando que unos 32.000 millones de pesos se van a gastar en turismo este año para consumir el año que viene. Entiendo. Y eso significan 16.000 millones de pesos que va
Ahora, perdón, diputado, digo para seguir el razonamiento. Yo compro, seguimos con los 60.000 pesos, me llevo 30.000 adicionales. Esos 30.000 el año que viene, cuando voy a Salta, llego en hotel y tome, señor hotelero, tome el bono. Perfecto. ¿Qué hace el hotelero con ese bono? ¿Paga impuestos? ¿Le paga un proveedor? ¿Dónde termina ese circuito? No, eso usted lo va a tener cargado en una tarjeta del Banco Nación, que es como la tarjeta alimentar, que es en pesos para pagar el servicio. Seguramente el hotel ya lo pagó en el paquete, pero probablemente haya una excursión al tren de las nubes que no la tenía previsto hacer, y con esa tarjeta puede ir y pagar a alguna agencia o al que presta el servicio del tren de las nubes, y lo paga en efectivo, lo recibe el prestador del servicio. Está bien. Y en eso el Estado ya está recaudando, porque de movida va a recaudar el 21% de IVA de esos 32.000 millones que se gasten en este año. Y el año que viene, cuando vayan a usar el bono de los 16.000 pesos que invertiría el Estado Nacional, sobre esos 16.000 pesos otra vez el Estado va a recaudar un 21% de IVA. Por hablar solo de un impuesto donde nuevamente es un círculo virtuoso, donde el Estado lo vuelve a recaudar y lo vuelve a invertir en el consumo, pero ¿qué permite? Que hoy ya vayan teniendo liquidez las empresas, porque si no, de otra manera no van a tener forma de facturar, porque no se puede hacer turismo seguramente hasta fin de año, va a ser muy difícil en gran parte del país. Entonces esto le va a permitir una liquidez al sector. También estamos trabajando en otros temas muy importantes, que son las cancelaciones de aquellos paquetes que ya se hayan pagado y no se pueden ejecutar por la pandemia. Ejemplo, si vos tenías previsto irte de vacaciones este invierno a la Patagonia, no lo pudiste hacer por las medidas restrictivas. Entonces, lo que te dice este proyecto de ley que hemos aprobado por mayoría es que tenés 3 opciones. La primera, que la agencia te lo reprograme por 18 meses a partir de que se levanten las medidas restrictivas. Entonces vos decís, mira, no pude ir en julio este año, pero tengo 18 meses para reprogramarlo. Ahora vos me decís, no, pero era un aniversario de casados y ya se pasó y no lo puedo ir. Bueno, entonces la alternativa es que puedas tener un voucher, que ese voucher lo puedas transferir, es decir, le podés o regalar o vender a una tercera persona para que un ticket aéreo o vaya a ese hotel. Y la tercera opción, que no se puede eludir por ley de defensa del consumidor, es pedir la devolución del dinero. Y esa devolución del dinero se va a hacer cuando vos vas a la agencia y le pedís la devolución, va a tener 21 días para pagarte la primer cuota de 3 cuotas en las que te tiene que devolver el dinero. Es decir, el sistema incentiva a que realices el viaje y no que pidas la devolución del dinero. Y siempre hablamos turismo interno, turismo de cabotaje, dentro de la Argentina. En el caso del bono es para turismo de cabotaje, pero en el caso de las devoluciones de los paquetes es tanto para los viajes de turismo interno como si hubieras pagado un paquete para irte al Caribe, también se te canceló y vos tenés la posibilidad. ¿Y esto es retroactivo desde cuándo? Esto desde que entre en vigencia la ley. Hacia adelante. De ahí, 18 meses hacia adelante vos tenés para reprogramar el viaje o para que lo use otra persona durante 18 meses, o vos pedir la devolución del dinero. O sea, previo a que se sancione la ley, porque si yo saqué el pasaje antes de la cuarentena, estoy perdido entonces. O el paquete de viaje previo a la cuarentena. No, el tema es que tu viaje se haya suspendido por las restricciones de la cuarentena. Si vos lo sacaste antes, no importa. No, pero si fue desde el 20 de marzo hasta ahora que no pudiste hacer el viaje, es por la pandemia, por la cuarentena que no lo pudiste hacer. Muy bien. Hay algunas observaciones de las agencias de viaje que tienen algunos temores que la agencia le pagó a una gran compañía aérea o una cadena hotelera para que preste ese servicio. Y tienen miedo de que no se les dé en la cadena de devoluciones que las compañías aéreas le devuelvan para que ellos le puedan devolver a los usuarios. Así que lo que nos encontramos en este momento es analizando alternativas para enriquecer este artículo que permita también, de alguna manera, a las agencias tener como deslindarse de las responsabilidades si es que la compañía aérea o la cadena hotelera no le devuelve el dinero para poder cancelar con el usuario. Pero eso es un equilibrio que hay que buscar entre defender a los usuarios y también sostener a estas empresas, que son muy importantes las dos partes de la cadena. Diputado, ¿cómo le va? Claudio Mardones lo saluda desde el piso. En el debate de comisión de hoy,
la oposición planteó una serie de reparos. Por una parte, el titular del Partido de la Unión Cívica Radical y diputado por Mendoza insistió con que el proyecto que impulsa tiene el apoyo de las cámaras empresarias. Por otra parte, el PRO también tiene un proyecto, pero tienen dos particularidades en especial que se diferencian del proyecto del oficialismo, que tiene que ver con permitirles a las empresas que puedan acceder por trámite simplificado al repro, y en el caso específico del proyecto del radicalismo tiene una serie de medidas mucho más proactivas para auxiliar a las empresas turísticas. Quería preguntarle en ese sentido, teniendo en cuenta además que el Poder Ejecutivo ha avanzado en asistir a empresas de distinto tipo, ¿por qué en este caso no toma el oficialismo alguno de los planteos de auxilio económico para las empresas y especialmente para los hoteles? Sí, muy buena la pregunta. La diferencia que se ve es que aducen de que nosotros estamos hablando del día D+1 y ellos están hablando del problema que tienen hoy las empresas para llegar al D+1. En algunos aspectos nosotros estamos conversando, estamos analizando, por ejemplo, el tema de los ATP. Por decreto presidencial, las empresas lo tienen garantizado hasta octubre, pero estamos analizando la posibilidad de poder incorporarlos en la ley para que lo tengan una mayor cantidad de meses asegurados por ley, sería una solución. Y el resto son los temas impositivos, diferimientos de pagos, de diversos impuestos, y lo que nosotros le hemos dicho es que en este momento está en tratamiento lo que ustedes hablaban en el bloque anterior, que es la moratoria impositiva previsional aduanera. No sabemos todavía cómo finalmente va a terminar ese proyecto, que de hecho lo decía el diputado Burjaile, que está teniendo opiniones, sugerencias de la oposición y probablemente sea enriquecido y no termine tal cual haya sido presentado por el Ejecutivo. Dependemos de esa norma general para después ir a una norma particular para el sector turístico. Entonces nosotros todavía no incorporamos a nuestro dictamen los temas de diferimiento impositivo porque estamos esperando a cómo termine finalmente esta moratoria que ha presentado el gobierno para todos los sectores de la economía, donde sabemos que la particularidad es que ahora estamos incluyendo a las grandes empresas y también hoy se ha pedido que hasta las ONG puedan ser incluidas. El tema no es solo impuestos y ATP, ¿no? El problema de las compañías, que por tomar nuevamente el tema hoteles. Hay una necesidad, 4 meses parado, ¿no? Es que es fundamental lo que decís, porque también el sector a veces cree que porque salga la emergencia económica van a estar salvados. Y lamento decir que aún saliendo la ley con todo lo que quiere la oposición y lo que proponemos nosotros, no va a ser la salvación de todo el sector. Muchos van a tener restricciones, van a tener algunas pérdidas, pero bueno, la idea es que el gobierno está pensando trabajar en el día D+1 para que el turismo vuelva a ser uno de los motores del desarrollo de la economía y salgamos para adelante. Lo que quiero decirles es que desde el oficialismo estamos en un proceso de buscar, enriquecer, de escuchar a todas las partes y tratar de llegar al recinto con un proyecto quizás mejorado, y en la próxima etapa, que va a ser la tercera comisión que le toca, que es Presupuesto y Hacienda, podamos por ahí avanzar en algunos de los temas impositivos, o si no en el recinto cuando ya lo tratemos. No le quiero tomar mucho tiempo, Ramiro, pero no me quedó claro de dónde sale el dinero todavía para acompañar a ese 50%. ¿De dónde sale? ¿Se emite? ¿Se va a emitir más? ¿De dónde va a salir el dinero? No. O si fuese tan sincero, digo, parece que estamos jugando al estanciero. Digo, bueno, a ver, tomá papel. Digo, ¿de dónde sale? Y lo digo con todo respeto, Pero totalmente, es que lo mismo le decimos nosotros a la oposición, que nos pide que difiramos impuestos, que no cobremos durante este semestre, y también le decimos con mucha responsabilidad que lo que estamos haciendo es trabajando en conjunto con el Ministerio de Economía y la FIP para ir afinando el lápiz y ir viendo el impacto que van a tener todas estas medidas. Y hoy la economía día a día va contando, la recaudación va disminuyendo, se están reactivando algunos sectores económicos, y todo eso va a ser el bosque que nos va a permitir definir qué hacemos con este árbol, que es un sector de la economía, que es el turismo. Eso que vos decías, los 16.000 millones, es un esfuerzo que hace el Ministerio de Turismo, que entiende ideológicamente que una forma de incentivar la actividad no es necesariamente a través de la oferta, sino que es a través de la demanda. Poniendo plata en el bolsillo de la gente y dándole un estímulo, hacemos de que hoy, por ejemplo, vos hablas con un sector de la construcción, hablas con un sector que vende ropa y te dicen, estamos vendiendo mucho porque la gente no puede viajar, entonces empieza a arreglar la casa, se empieza a comprar ropa. Bueno, todo eso nosotros tenemos que hacer que vaya y que pueda ir a una agencia hoy sabiendo que esa persona va a viajar el año que viene y va a tener un plus de un 50% extra. Gracias, diputado, muy amable, muchas gracias. No,
Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Es cierto esto que dice. Vos sabés que fabricantes de colchones dice, estamos vendiendo colchones como nunca. El problema lo tienen en la fábrica porque tuvieron una parte del personal con COVID, entonces tuvieron que discontinuar la producción por tomarte un solo rubro. Línea blanca, hablo de heladeras, lavarropas, cocina, están vendiendo. Es decir, ¿por qué? Bueno, tal vez aquel que tenía algún dólar guardado dice, hoy en pesos me conviene, compro. O sea, son estas cosas de la economía que a veces es difícil de entender. ¿Esto se discute cuándo? No, eso es un tema que, porque ahora por lo que dijo Fernández Patri en la comisión y lo que estaba diciendo ahora en la nota, es que el tema va a ir después de moratoria, porque quieren ver qué contempla la moratoria para ver qué cosa específica se puede meter en este auxilio al turismo. Entonces hay que esperar el debate de moratoria, que ya se postergó una semana más. Esto que acaba de contar es revolucionario, te digo. La gente va a decir, vos decís, bueno, pongo 10 y gasto 15. Hay que ver los 15 el año que viene, cuánto valen. O los 5 sí, bueno, también. Y de dónde salen también, ¿no? También. Bueno, a ver qué decía Diego Mestre, de la Unión Cívica Radical por Córdoba, es presidente de la comisión, y esto contaba. En relación al tema de los consumidores, que también nos ocupa, también hay algunas cuestiones comunes entre el dictamen de mayoría y de minoría, pero también hay diferencias. En este sentido, a nosotros nos parece que el dictamen de minoría tiene el justo equilibrio en relación a la posibilidad de las empresas, de las empresas, pequeñas empresas, agentes de viaje, y todos los que están involucrados en el sector para seguir manteniendo su actividad, pero así también que se reconozca y se garantice, y esto me parece fundamental, los derechos de los consumidores, que son derechos que están consagrados por nuestra Constitución Nacional. Bueno, también habló José Ramón, José Luis Ramón, de Unidad y Equidad Federal por Mendoza. También están, vos fijá, pensá Mendoza, la situación, están perdiendo la temporada de nieve, como lo están perdiendo también en el sur. Y a ver qué nos decía. La actividad económica se ve seriamente comprometida y en especial ahora empiezan a haber algunos problemas en el tratamiento de esta ley. Yo creo que ustedes estuvieron siguiendo de cerca lo que pasó el otro día en la Comisión de Turismo, en donde nosotros propusimos tener una mirada distinta de la que proponen las empresas y hacer un escalonamiento, que va desde el monotributista, el emprendedor, el chiquitito, es decir, la agencia de viaje que estaba ubicada en cualquiera de los pueblos de la Argentina, y hay un escalonamiento que llega hasta lo más grande, como lo son Despegar, Al Mundo y otra serie de empresas que son aquellos que han logrado hacer en el último tiempo y desde su creación, sobre todo con el fuerte impacto que tiene la red en la comercialización de estos productos de turismo, de gastronomía, de rentacar. Fíjense ustedes que si uno hace una reserva el vuelo, reserva el hotel, reserva gastronomía, reserva... Es decir, es muy grande el negocio. Es verdad. Ahora, lo que pasa es que lamentablemente en nuestra Cámara de Diputados, las comisiones que lo han tratado y muchos de los diputados que han presentado proyectos tienen una mirada solamente que vea el proveedor del servicio de turismo, de hotelería o de gastronomía. El proveedor. Y la verdad es que pareciera ser que muchos de ellos que están en una situación muy delicada desde lo comercial y desde lo económico, se están olvidando que hay 3 sectores que están involucrados con esto, que son las empresas proveedoras, intermediarios, agencias de viaje, los trabajadores y los consumidores. Bueno, saludo a Aldo Elías, que hace un ratito que está esperando y está escuchando el programa y seguramente mucho por discutir juntos. Es el presidente de la Cámara Argentina de Turismo. ¿Qué tal, Aldo? Hablamos hace unos días. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Eduardo Serenellini. ¿Bien? Sí, cómo no, Eduardo. Bueno. Digo, recién escuchaba a uno de los diputados que están en la comisión y trabajando el tema. Usted seguramente lo tiene bien claro también. Dice, por ejemplo, este caso, ¿no? Si invertís 60.000 pesos para viajar el año que viene a Salta, vas a tener 30.000 pesos adicionales por parte del gobierno para poder utilizar. Ustedes, bienvenidos esos 30.000 pesos, ¿no? En ese caso. Sí, sin duda es un impulso fenomenal para la actividad, una propuesta de reactivación muy fuerte
muy importante para el sector más castigado por la pandemia. Bueno, ¿y cuándo se empieza? Porque el tema es, esto es una rueda, ¿no? Como para comenzar, tenemos que tener el público, todo depende de la evolución de esta pandemia, lamentablemente. Tenemos que tener de todo. Primero que nada, tenemos que tener la ley. Y tenemos que tener la reglamentación de esta ley. Por eso, hoy cuando tuve la oportunidad de participar en la reunión de la comisión, uno de los puntos que le pedí al Congreso, en definitiva, era que tuvieran la misma celeridad que tuvieron cuando sancionaron la ley del impuesto país y su reglamentación. Se sancionó en 8 días y se reglamentó en 3. Y esto es clave para evitar que sigan quebrando empresas y que sigan generándose más desocupados en un país que lo último que le puede pasar es tener un porcentaje de desocupados muy altos cuando termine la pandemia. Cuando usted dice, a ver, más desocupados y más empresas cerradas, ¿tienen ya un porcentaje de compañías del sector que han cerrado y no vuelven a abrir? Pues no pueden. Es muy alto, se estima que están en riesgo aproximadamente el 70% de las empresas del sector. Epa. Esto es muy difícil de definir en estos momentos. La mayoría son pymes, la mayoría son empresas familiares y la decisión de cerrar, saben bien que no es fácil, que no es conversada públicamente, sino que se va dando en un proceso en el cual tiene muchísimo que ver cuáles son las expectativas que estos empresarios, que estas familias tienen para adelante. Y en la medida en que no se defina cuál va a ser la ayuda que vamos a recibir de parte del gobierno para transitar el peor momento de la historia del turismo en nuestro país y en el mundo, por lo menos desde que la actividad turística tiene la importancia en la economía de los países del mundo y por supuesto en la Argentina, que es el cuarto complejo. En ese 70%, usted me está hablando de agencias de viajes y turismo, hoteles, restaurantes, transporte, etcétera, todo engloba. Todo, Eduardo. Todo. La línea hotelería y gastronomía, le puedo decir que ese número es directo, y en el caso de las agencias vamos a ver cómo se va resolviendo, pero esperemos que la ley salga con la celeridad necesaria para este tipo de situaciones y que contemple todos los puntos necesarios para, por un lado, asistir a las empresas en este momento y, por el otro lado, trabajar sobre la reactivación, sobre lo que va a ser el día después de la pandemia. Claro. Elías, ¿cómo le va? Claudio Mardones lo saluda desde el piso. Hace instantes estábamos hablando con el vicepresidente de la Comisión de Turismo y nos planteaba un poco el mapa de arena de lo que vendrá. Por una parte, que esperan de que se termine de resolver la moratoria para poder definir una de las partes que tiene que ver con el reclamo de las empresas, que es conocer cuál va a ser la asistencia del Estado en esta situación de crisis. Como habíamos relatado, por una parte el radicalismo plantea una serie de asistencias que tienen que ver de carácter impositivo. El PRO plantea incluso que puedan acceder al sistema repro de forma simplificada para poder pagar parte de los salarios. Quería preguntarle dos cosas en ese sentido, teniendo en cuenta el pedido de celeridad. ¿Cuántas son las empresas turísticas que han recibido ATP, si es así? Y en segundo lugar, también quería pedirle alguna precisión de, dentro de las asistencias que podría dar el Estado entre repro y facilidades impositivas, ¿cuáles son las prioridades para el sector? En el caso de las empresas que recibieron la ayuda de las ATP, estamos hablando prácticamente del 82-85% de las empresas vinculadas al sector. Y ha sido decisivo porque ustedes tienen que recordar que nosotros, la actividad turística, cerró sus puertas en los primeros días de marzo. No el 20 de marzo cuando arrancó la cuarentena. Cerró las puertas cuando se suspendieron la totalidad de los congresos y convenciones que estaban previstos para marzo y abril y en adelante. Cerró las puertas cuando los viajes corporativos todos se cancelaron a partir del 2 de marzo y cerró las puertas ya definitivamente cuando desde el gobierno surgió la cuarentena y la imposibilidad o la prohibición de realizar viajes de turismo ese fin de semana XL que teníamos en marzo, al mismo momento que arrancaba la cuarentena. Con lo cual llevamos prácticamente 4 meses y un horizonte por delante bastante difícil, bastante complejo, en donde vamos a asistir o estamos presionando e impulsando que el resto del país pueda empezar con la actividad turística. Hay que tener en cuenta, como dicen las publicidades oficiales,
que el 85% del país está libre de coronavirus o está en una situación muy controlada. Sin embargo, ese 85% está parado desde los primeros días de marzo, perdiéndonos oportunidades históricas como puede ser lo vinculado a la nieve. Este año que hay una nieve espectacular, que Bariloche y todos los destinos de nieve están soñados, no pueden estar mejor y tienen que tener la actividad parada porque no los habilitan. Aldo, todavía. ¿ustedes han hecho alguna autocrítica en relación al día cero? Es decir, bueno, las autoridades hicieron foco en lo sanitario. En cuanto a la economía, poco y nada, se enfocaron a la prioridad, la vida. Ahí no habría que haber golpeado la puerta, es decir, armemos una mesa multidisciplinaria, multisectorial y ver qué hacemos con los negocios cerrados, las empresas. Nosotros hemos intentado todos los caminos posibles, hemos tenido la suerte de que por primera vez en la historia el presidente de la Nación recibiera al presidente de la Cámara Argentina de Turismo y a presidentes de entidades asociadas a la Cámara. Hemos tenido desde el día 1 una conversación muy fuerte y muy concreta con el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación, pero la situación era crítica en ese momento y las decisiones que se tomaron desde el Ministerio de Salud y desde el Poder Ejecutivo no son fáciles de revertir. Y en ese momento, porque acá hay que recordar también el dinamismo que tiene toda esta pandemia y el COVID en sí mismo. Hemos pasado por situaciones de las más difíciles de pronosticar. Creíamos que la cuarentena iba a durar 15 días, llevamos 4 meses. Negábamos la eficacia del tapabocas, hoy no se puede dormir sin tapabocas. O sea, absolutamente todo lo que hemos pensado y diagramado resultó poco frente a la realidad de la facilidad del contagio, y hay que reconocerle al gobierno una cuestión que es importante. Somos uno de los mejores países en términos sanitarios comparados con toda América, desde la Argentina, por supuesto, hasta Canadá, si queremos. Solamente nos superan Paraguay y Uruguay. El resto de los países tienen situación sanitaria mucho peor que la nuestra, con lo cual quiere decir que la decisión de la cuarentena en algún aspecto estuvo bien tomada y lamentablemente las consecuencias o el daño colateral es este perjuicio enorme para Bueno, ahora el mundo con situación mucho más compleja que la nuestra, y vamos a poner como ejemplo Florida, Miami y si quiere otro extremo, Barcelona en España. A pesar de todo, tuvieron que abrir y en estos días tenías en Barcelona haciendo fila la gente, a pesar de todo, de lo riesgoso, haciendo fila para bajar a la arena. ¿Imagina una situación similar aquí en la costa argentina? No, primero faltan 4 meses y con el dinamismo que veníamos planteando esta pandemia, 4 meses es mucho tiempo. Vamos a ver cuál es la experiencia que nos transmite Europa. Recuerden que nosotros tomamos la cuarentena gracias a la experiencia de que en Italia y en España, sobre todo, en esa primera etapa, los fallecimientos eran muchísimos y la situación estaba completamente descontrolada. Si Europa pasa un buen verano, es probable que nosotros podamos llegar al verano mucho mejor de lo imaginado. Ahora, vamos a esperar un poquito a ver cómo se va desenvolviendo esto, porque la situación claramente demuestra un peligro importante. Inclusive, mientras no haya una vacuna, lamentablemente yo creo que vamos a tener que aprender a convivir con el COVID-19 y tenemos que entender que la única posibilidad de salir adelante es con responsabilidad individual y social. Yo, si hay algo que le pudiese sugerir al presidente de la Nación hoy, es que dejemos de infundir miedo en la sociedad y empecemos a concientizarlos de la importancia de la responsabilidad individual y social. Esto va a ser clave, porque si no nos cuidamos, si no entendemos que el tapabocas cumple una función específica, no vamos a poder salir adelante de esta situación y por ahora no tenemos vacuna y no podemos seguir en cuarentena. Elías, Leonardo Fredes lo saluda, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Leonardo? Le pregunto, en el tema del debate parlamentario, ustedes, es como que el oficialismo ya en 2 comisiones logró el dictamen de mayoría con el tema del auxilio y la oposición ha perdido con el tema de la emergencia. Hoy Cornejo en el debate de la Comisión de Defensa del Consumidor pedía grandeza de algunos para ver qué posición tenían
y como diciendo, defínanse a ver si están de acuerdo con el auxilio, están de acuerdo con la emergencia. ¿Usted aceptaría ya por ahí, perdida la emergencia por cuestión de mayorías parlamentarias, cómo ve el auxilio? El diputado Cornejo creo que hablaba de mi persona cuando hacía mención a eso, porque yo hablé de grandeza, pero me parece que no llegó a entender el fondo del mensaje nuestro. El mensaje nuestro era claro y contundente y estaba dirigido a la celeridad que tenían que tener, que se le pedía al Congreso para tratar este tema, no en cuanto a la definición. La definición es clara y concreta. Nosotros necesitamos como sector que por un lado se asista en la actualidad, en este momento, con todos los beneficios impositivos, con todo lo que mencionó el diputado Fernández Patri, que iban a esperar a la moratoria para poder incorporar o intentar incorporar como parte de la ley los beneficios que plantea la Cámara Argentina de Turismo. Y por el otro lado, necesitamos el plan de reactivación para el día después. Entonces, acá no hay un enfrentamiento de nadie con nadie. Es muy bueno el trabajo que ha hecho la oposición, hemos trabajado también con ellos fuertemente y es muy buena la propuesta de reactivación que está planteando. Nosotros creemos que el mejor escenario es que todos los proyectos, y que son varios de diputados y varios de senadores, inclusive hay varios dentro mismo del oficialismo, todos los proyectos deberían sumirse en uno solo y definir una sola línea de acción, porque el problema de este COVID-19 es un problema del país. No es un problema del oficialismo o de la oposición, no es un problema de Córdoba o de Mendoza o de Salta o de Tierra del Fuego, es un problema nacional. No es un problema de empresas chiquitas o de empresas grandes, no es un problema de cabañas o de grandes hoteles, es un problema nacional, afecta a la totalidad de la actividad turística nacional. Bueno, mire lo que terminó ocurriendo en Europa, se tuvieron que juntar la Unión Europea, decir, bueno, ¿qué hacemos entre todos? ¿Acompañamos, inyectamos dinero, etcétera? Yo me quedo con sus palabras, Aldo, cuando dice, bueno, acá yo le aconsejaría al presidente, la responsabilidad es social, o sea, nuestro, de los ciudadanos, y no se puede seguir en cuarentena. Le está pidiendo que abra. Y la individual, Eduardo. O sea, le está pidiendo que abra para que podamos trabajar hoteles, restaurantes, café y viajes por el país. Yo creo que le estamos pidiendo al presidente desde hace un tiempo que abra, porque hay un 90% del país que no tiene problemas de coronavirus. No estamos pidiendo que abra Buenos Aires. Tenemos que tener responsabilidad y criterio a la hora de plantear las cosas. Por eso le digo, para nosotros era muy importante que los destinos que tienen totalmente controlada la situación puedan intentar abrir e intentar generar corredores interprovinciales para empezar a motorizar la actividad. Una actividad que va a volver probablemente al 20 o al 30% de su capacidad por los próximos 2 años. Pero la actividad turística, que es la más transversal de todas las actividades económicas, es la que permite que en un destino como es el de la nieve, toda la economía avance y se movilice a partir de esta actividad. Entonces, no tiene sentido que porque Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, tengan el 95% de los contagios, una provincia como Catamarca esté hace 4 meses cerrada, habiendo estado de los 4 meses, 3 meses y medio sin ningún caso. Entonces, a esto nos referimos con que hay que intentar abrir. Porque lamentablemente, Eduardo, acá hay una realidad. Hoy no va a estar la vacuna, ni mañana ni pasado, ni probablemente en los próximos 3 meses. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Seguir en cuarentena 3 meses más? Es imposible. Entonces, dejemos en cuarentena lo más flexible posible aquellos destinos que están comprometidos, Chaco, Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, el AMBA, y liberemos el resto. Porque lamentablemente es lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Claro, pero hoy vos querés entrar a Pinamar y los vecinos de Pinamar no te dejan, no el intendente, los vecinos. Vas a Balcarce y es lo mismo. El catamarqueño quiere que vayan cordobeses, hay que ver cómo está la frontera. Bueno, pero también pasa en las fronteras en provincias, pasó con Córdoba. No dejan pasar el transportista que lleva mercadería. O San Luis, y San Luis. O sea, hay un tema que creo que excede ya al gobierno nacional o provincial, ¿no? Ya es el mismo ciudadano que dice, no, acá no. Sí, volvemos al punto anterior. Responsabilidad individual y responsabilidad social. Y acuerdo de partes. Los gobiernos provinciales tienen que estar de acuerdo entre sí porque cumplen las mismas
las mismas normas sanitarias, respetan las mismas normas sanitarias y están completamente de acuerdo en abrir a sus comprovincianos para poder generar este movimiento virtuoso que necesita la economía. Ahora, que no es fácil, pero tampoco es fácil estar en cuarentena. Nada de lo que nos está pasando, ni a nivel país, ni a nivel mundial, es fácil. Europa ha tomado la decisión de abrir. Me pueden decir, sí, pero Europa está en verano. Es cierto. Pero también decíamos hace 3 meses que el virus no se contagiaba, que el calor mataba el virus y que no se producían contagios en verano. Y en Estados Unidos hace 40 grados a la sombra y los americanos no paran de morir por el COVID-19. Con lo cual, no hay certezas sobre ese tipo de datos que se han tirado arriba de la mesa en más de una oportunidad, que todos hemos tirado, porque no es un tema de que alguien los tiró y nosotros no. La Cámara Argentina de Turismo el día 2 de marzo estaba haciendo promoción para que nadie deje de viajar. Y el día 10 de marzo, sugerido por la Organización Mundial de Turismo además, y el día 10 de marzo estaba diciendo, por favor, no salga de su casa. No, es un tema, Sí. Y ¿sabes qué? Lo bueno, y ya tengo otro entrevistado, Aldo, es muy interesante y escucharnos y que se esté tratando aquí en esta casa, ¿no? Me parece que eso es lo más importante. Usted habló de diálogo, lo recibió el presidente por primera vez en la historia, dijo. ¿Lo recibe un presidente? En la historia, sí. Bueno, o sea que espectacular. ya es un dato a tener en cuenta. Gracias, Aldo, muy amable, seguimos trabajando. Gracias a ustedes, buenas noches. Gracias, Aldo Elías, titular de la Cámara Argentina. No es fácil, Claudio. Muy complejo. ¿Viste? Muy complejo. Muy complejo y un si dato... todo sábana corta, ¿viste? Es una cosa... y en esa situación de la sábana tan corta hay un planteo que surge de las distintas entrevistas que hemos tenido en esta noche, que es el pedido de los sectores de celeridad y unidad y consenso para resolver ante la crisis. Y hay que entenderlo porque representa, ¿sabés? El señor lo está mirando el hotelero de vaya a saber qué rincón de la Argentina, ¿entendés? El guía turístico de otro rincón, los choferes de micro de larga distancia, qué sé yo. Bueno, vamos a cambiar de tema en este resumen de este día aquí en Diputados TV. Saludo a María Graciela Parola, es vicepresidente de la comisión que tiene que ver con agricultura y ganadería, pertenece al Frente de Todos por Formosa. Eduardo Serenellini, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. ¿Qué dice? ¿Cómo estamos? ¿No? ¿Cuánta actividad en medio de esta pandemia? Complica la vida de todo el mundo, pero en el medio está la riqueza de la Argentina, que es el campo, María Graciela. Así es. La verdad que, bueno, nosotros nos tocó asumir en mi caso particular en diciembre, así que a 2 meses con una metodología totalmente diferente, hoy no, trabajando de manera remota. Y bueno, arrancamos nosotros el trabajo de la comisión con la presencia del ministro Basterra, después pudimos tener reuniones informativas con el INTA, con SENASA, un poco para interiorizarnos de cómo venía la mano, ya metidos en lo que es esta pandemia que afecta al mundo entero, ¿no? Y bueno, y ahora continuamos con el trabajo de la comisión. Mañana tenemos una reunión también de manera remota para, bueno, en principio vamos a trabajar algunos proyectos que tienen que ver con declaraciones de interés y beneplácitos que fueron presentados a lo largo del año. Ahí vi que destacaron el tema apicultura. Y bueno, con la idea de poder... ¿Cómo? Perdón. Vi que destacaban el tema de la apicultura. Sí, así es. La verdad que tiene que ver, los proyectos que se van a trabajar tienen que ver con apicultura, con vitivinicultura. La verdad que la riqueza también con el maní, es decir, un montón de proyectos que dan cuenta de lo que es la riqueza productiva de nuestra Argentina a lo largo y a lo ancho, y sobre todo la diversidad de acuerdo a cada una de las economías regionales, ¿no? Así que un poco esa es la agenda que tenemos para trabajar mañana. La verdad que existe mucho trabajo que se está llevando adelante en asesores, como para poder lograr consensos en relación a proyectos que se están trabajando también con el Ministerio. Ustedes saben que el ministro Basterra fue muchos años diputado de la Nación, fue presidente y vicepresidente de esta Comisión de Agricultura, así que hay muchos proyectos que... A ver, estamos en 3 sectores clave, apicultura, vitivinicultura y maní.
tengo entendido que tienen un nivel de exportación bien importante y con un valor agregado importante que, bueno, es lo que necesita la agroindustria aquí en nuestro país. Sí, totalmente. La verdad que también en este contexto de pandemia se está buscando apoyar lo que son las economías regionales, apoyar el trabajo que se viene realizando desde el Ejecutivo y sobre todo lo que es muy importante es el consenso entre los diferentes sectores para poder sacar. La idea no es venir y aprobar nomás un proyecto sin tener en cuenta las opiniones diversas que hay, porque bueno, de eso se trata y en ese sentido poder lograr consensos para que el trabajo que se realiza en la comisión le sea útil al productor, le sea útil al exportador, le sea útil al sector en general de la agricultura y de la ganadería. Diputada, ¿cómo le va? Le hago una pregunta. Claudio Mardones la saluda desde el piso. Un tema que no tiene que ver ¿Cómo le va? Un tema que no tiene que ver con la agenda de mañana, pero que sí ha atravesado al debate público vinculado al agro en las últimas semanas, que tiene que ver con los ataques a los silobolsas, y un tema que ha venido discutiéndose en distintos espacios de esta Cámara. Han habido distintos proyectos e incluso uno impulsado por el oficialismo para reformar el Código Penal y penalizar ese delito. Quería preguntarle en ese sentido, desde su comisión, cómo van a trabajar con este tema y cuáles han sido las distintas posiciones de los representantes agrarios respecto a este tema, más teniendo en cuenta que en el último tiempo el debate comenzó sobre una sospecha política y en la medida que fueron avanzando las investigaciones policiales y penales se fueron descubriendo otras cosas. Quería preguntarle cuál es el mapa de la situación y de ese debate en este momento. Sí, la verdad que bien decís, comenzó con una intencionalidad de darle de transformarlo en una cuestión política y bueno, creo que también la oportuna intervención del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Agricultura, a través del Consejo de Seguridad, fue descartando ciertas situaciones, fueron dialogando también, porque se dialogó con los diferentes sectores, inclusive con la mesa de enlace. Y bueno, y nosotros estamos dispuestos a realizar cualquier medida que sea en pos de defender también los intereses de los productores, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que una persona que después de haber trabajado durante toda su vida, bueno, decide preservar su producto por una cuestión o por otra, amerita también una protección legal para defender lo que es su fuente de vida, su fuente de trabajo. Y creo que el debate que nosotros vamos a dar en la comisión va a ser muy productivo porque en todas las comisiones en general hemos tratado de involucrar a todos los sectores. Así que seguramente que no va a ser la excepción la Comisión de Agricultura en relación a esta cuestión. Iremos haciendo diferentes reuniones informativas con los sectores, sobre todo con los sectores afectados y después seguramente con las otras comisiones involucradas, porque también tiene que ver con que no lo define solamente la Comisión de Agricultura, sino que hay diferentes comisiones que van a atravesar este proyecto del que vos hablás y que seguramente venimos trabajando de esa manera con muchas reuniones conjuntas para lograr consensos y bueno, y se va a trabajar en relación a ello. Yo también integro la Comisión de Derecho Penal, así que es donde venimos trabajando muchísimo en diferentes temas, hay muchísimo trabajo por delante y bueno, vamos a trabajar porque la verdad que donde existen derechos que defender, sin dudas que el Estado tiene que estar presente. Diputada Leonardo Fredes la saluda. Otro tema que estaba en agenda el año pasado y que se perdió estado parlamentario, no se trató finalmente, era la ley de semillas. Cambió el gobierno, posiblemente haya cambiado el enfoque político sobre este tema. ¿Qué idea tienen sobre la agenda de tratarlo o no tratarlo? ¿Hay algo previsto? Mira, todavía no hemos dialogado sobre esa cuestión. Sé que es un tema que lo ha trabajado mucho el ministro Basterra durante su agenda legislativa, así que sin dudas trataremos bueno, desde el bloque que integro, que es el bloque del Frente de Todos, trabajar en forma conjunta con el Poder Ejecutivo en relación a los diferentes temas, no solo en lo que tiene que ver con la ley de semillas, sino los diferentes temas que tengan que ver con
las medidas que el gobierno necesite que apoyemos para avanzar en lo que es el plan, ¿no?, de este gobierno nacional. Está muy bien, está muy bien. Diputada Parola, gracias por estos minutos, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy amable. Gracias, buenas noches. Ahí está. Bueno, el tema mañana entonces, Comisión de Agricultura. Mañana, Agricultura y Ganadería. Vamos a la agenda, hablando de mañana, de lo que va a ocurrir aquí en la Cámara de Diputados. En este resumen, mañana miércoles 22 de julio ya. 22 de julio a las 11 horas, Comisión de Agricultura y Ganadería, proyectos de declaración y resolución, lo que charlábamos recién con la diputada Parola. Bueno, esta es la actividad que se va a llevar adelante mañana. El jueves 23 a las 11 horas, Comisión de Libertad de Expresión. Será la reunión informativa con temas inherentes a la comisión. Fueron invitadas la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederick, y la interventora del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, la doctora Victoria Donda Pérez. Fueron invitadas. Fueron invitadas. Sí, guarda. Después que vengan. Otra vez entramos bien. Está bien, está muy bien. El viernes 24 a las 11, Comisión de Familia, Niñez y Juventudes, reunión informativa con la defensora de las niñas, niños y adolescentes, la doctora Marisa Graham, y los defensores adjuntos, el doctor Fabián Repeto y el doctor Juan Facundo Hernández. Entonces ahí tenemos miércoles, jueves, viernes, actividad aquí en la Cámara de Diputados. Y no va a haber sesión. Que iba a ser el jueves, la pasamos para la próxima semana. Es cierto, ahí está muy bien, está muy bien. Gracias, Claudio. Un placer. Que descanses. A ustedes. Muchas gracias, Muchas Leo. gracias, Eduardo. Muchas gracias. A ustedes también. Muchísimas gracias. Esto ha sido el resumen de hoy. Nos reencontramos mañana. Chau, chau.